Amén, hermanos. ¿Qué tal si buscamos entonces nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2? ¿Sí? Podemos. Bueno, para los que lo tengan, podemos leerlo. Y dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, amén. Puede prender la luz, hermano, no hay problema. Yo creo que los hermanos ven ahí un poco. Sí, yo lo que quiero que vean ahí. Perfecto, hermano. Es que no veo yo. Si apagan la luz, no veo. Pero sí ven la imagen de atrás, ¿no? Sí se ven la luz. Sí se puede ver. Bueno, antes de iniciar y compartir el motivo de esa imagen, es importante ver, ¿no?, cómo el apóstol Juan abre su evangelio, escribe su evangelio en el libro de Juan. Es muy característico, a mí me gusta. Yo creo que no hay hermano creyente que no le guste el libro de Juan, pero a mí yo siento algo particular, porque a diferencia de los otros evangelios, que por ejemplo en el caso de Mateo, que presenta a Jesús como el descendiente de David, de Abraham, como el de Lucas, que lo presenta como el descendiente del hombre, de Adán, ¿verdad? Juan lo presenta de una forma muy distinta. Hay muchos teólogos han explicado este libro, muchos comentaristas, pero es muy característico porque cuando me preguntan a mí por qué yo adoro a Dios, así, porque yo soy cristiano y no soy musulmán, porque creo en lo que creo, yo digo, porque Dios, una de las características del Dios verdadero es que Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se comunica. Y eso es algo que no lo vas a conseguir en otra religión. Tienen sus dioses, pero el Dios que nosotros adoramos y servimos es un Dios que se comunica con nosotros. No es simplemente el que se nos comunica porque nos deja una Biblia. No, sino porque realmente Él nos habla. Nos habla a cada uno de nosotros. Podemos acercarnos a Él y tener una estrecha relación viva. Y Juan, cuando escribe su libro, en este libro del Evangelio de Juan, si quiero lo leemos, él dice esta palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y algo importante que también muestra Juan es que Juan muestra a Jesús o al verdadero Dios como la vida. Eso cambia todo por completo nuestro concepto del Evangelio, porque principalmente nosotros manejamos el concepto del Evangelio como un conjunto de normas, como un conjunto de reglas, como un conjunto de doctrinas, pero Juan no presenta el Evangelio de esa forma. Juan presenta el Evangelio como a Jesús como el verbo de vida, como la vida misma. Y es muy distinto, hermano. Entonces no es una religión. Esto es algo diferente. Un concepto muy distinto. Si usted penetra en el Evangelio de Juan, usted va a ver eso. Y todo lo que muestra Juan a lo largo de esta carta, vemos que Juan quiere transmitir ese sentimiento de que Dios es vida. Y tanto así, que en Juan 10:10 el Señor dice: yo
Él dijo, yo soy la verdad y la vida. El Señor dice, no, yo tengo vida, no, yo soy la verdad y la vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces esto es bastante importante para nosotros. Y todo lo que tiene que ver con nuestro Dios, con nuestro verdadero Dios, es un Dios de vida. Tiene que ver con la vida. Y allí, esta imagen que está atrás. Esta imagen es una foto que tomé camino al trabajo. Y como estamos en primavera, ¿verdad? La primavera es ese ciclo, como compartía la vez pasada, que viene después del ciclo de invierno, que tipifica la muerte. El invierno tipifica la muerte, la etapa donde todo se seca, todo muere por el frío, pero la primavera, que es el siguiente ciclo, es el ciclo de la vida. Y cuando pasaba por este campo, un pequeño campo que está cerca de la empresa, me llamó la atención esta flor, la que está ahí, el copo de nieve. No sé si conocen qué es esa flor. Yo la había visto en una película cristiana, y de una niña, se llama Hailey, creo que se llama así la película, y relata una historia muy bonita. Pero cuando la vi me acordé de la película y me llamó la atención. Pero una de las cosas que me llamó la atención de esta flor que está allí es que ella estaba rodeada de todas las demás flores, que son amapolas. Ellas son las rojas, son amapolas, y esta flor blanca realmente se llama diente de león. Ella es diente de león. Y es una flor amarilla que posterior se torna como un copo de nieve, porque ella está en una fase de fructificación. Cuando ella pasa de amarilla a blanca, como está ella, está en una fase de fructificación. Es decir, lo que realmente nosotros vemos allí son frutos. Son frutos, semillas. Bueno, según lo que investigué, dice que acá, según lo que investigué en Google, ¿no? Google enseña todo, dice, esta flor, dice acá, que esta flor antes de tener esa forma era una hermosa flor amarilla, solo que se transformó en una esfera de semillas blancas y plumosa. Y en esta fase la flor se encuentra en la etapa de fructificación, es decir, son realmente frutos que ella da. Las pelusas blancas que forman la esfera son pequeños frutos llamados aquenios, cada uno unido a un plumón conocido como vilano, que facilita su dispersión por el viento. Básicamente eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces son frutos, son semillas que la flor da. Entonces lo que me llevó a reflexionar es que la vida no se estanca. A diferencia de las otras flores, que son muy hermosas, pero el sol las marchita. Ellas mueren. No voy a decir que ellas no vuelven a nacer, pero es curioso que esta flor pasa y demuestra esa fase de fructificación. Es decir, florece amarilla, luego pasa por una etapa que ya no es una etapa muy vista, muy bonita, muy atractiva, ¿verdad que no? Que para nosotros, podemos ver, esto nos enseña que para nosotros dar fruto necesitamos pasar por otra etapa. Una etapa que no es muy atractiva, una etapa quizás de muerte, una etapa donde debemos desprendernos. Esta flor se tiene que desprender de su belleza, de su hermosura, de que la dejen de contemplar, porque bueno, ¿quién va a contemplar? Nadie viene y arranca esta flor. Yo estoy seguro que usted arrancaría la flor roja y no esta flor, porque usted no le importaría mucho esa otra flor, o arrancaría otras flores blancas que están allí, porque son más bonitas. Pero ella tuvo que desprenderse de su hermosura, de su atractivo, de que la contemplen, para poder dar fruto, para poder
engendrar y poder dar vida. Y no solo eso, sino que también debe estar dispuesta a desprender esos frutos. Porque la brisa, cuando pega la brisa, ella puede desprender esos fruticos, se la sopla y secarse, y luego posteriormente vuelve a dar vida. Entonces eso es una de las cosas que me llamó bastante la atención. Al principio me llamó la atención que ella estaba solita ahí. Ella estaba solita. Yo dije, bueno, entre tantas está ella ahí. Otra cosa que me llamó es su forma tan redondita, tan allí. Y yo la tomé la foto y después fue que me puse a investigar qué era esta flor y me acordé de lo que le mencioné de la película. Entonces, el encargo, como yo creo que el Señor nos ha venido hablando esta mañana desde la escuela bíblica dominical, es que Dios quiere que podamos dar fruto. Y algo que me llevó a reflexionar es que como el Evangelio no es una religión, tampoco es un conjunto de doctrinas, sino es una vida que opera en nosotros, una vida dinámica que está operando en nuestro interior. Lo que me llevó a reflexionar es que esta vida debe producir una transformación en mí y que esa transformación en mí debe generar un resultado que debe ser dar fruto. Porque si yo no estoy siendo transformado, o si yo no doy fruto, no estoy siendo transformado. Y si no estoy siendo transformado, la vida de Dios no está operando en mí. Así, o no le estoy permitiendo que la vida de Dios opere en mi vida. El Señor no deja nunca de operar en nosotros. Él no va a desistir. Él sigue insistiendo. El asunto es cuánto yo permito que esa vida opere en mi interior. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que me llevó a reflexionar esta maravillosa flor, dientes de león. Dientes de león, me dirá, ¿por qué le pusieron ese nombre tan feo? Porque es verdad feo. Porque la hoja, dice allí, la explicación es que la hoja de esta planta tiene denta como forma de diente y eso asemeja a los dientes de un león. Sí, y de su melena. Entonces, eso es bastante importante, hermano, porque nosotros hoy debemos reflexionar. Yo hace unas semanas atrás, yo le he preguntado al Señor, porque eso mismo, ese Señor, amén, porque nosotros venimos acá y estamos acá, permanecemos acá, nos reunimos acá. Pero debe surgir una preocupación, porque el Señor dijo en Juan 15, vamos a ubicarnos en Juan capítulo 15. ¿Sí? Señor Jesús. Estoy consciente. Juan 15, 8. Porque es verdad que la transformación, bueno, teológicamente o doctrinalmente, la transformación es el paso hacia la conformación y a la glorificación, que es el proceso que el Señor está haciendo en nosotros y que se va a manifestar en el tiempo futuro. Pero eso debe verse, ese proceso debe verse en nosotros hoy. Y ese proceso de transformación se ve, como le dije, en esta flor. El proceso de transformación se ve en su fruto. Y también en que ella los da, porque no solamente que ella produce frutos, sino que ella los da, está dispuesta a darlo. Entonces Juan 15:8, el Señor nos dice algo, como dice la palabra del Señor, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y bien, como decía la hermana Iri en la mañana, que en la Biblia el término fruto está relacionado a dos cosas. Por una parte está relacionado al carácter de la persona, al carácter del creyente, lo que produce la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, como lo muestra Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es un versículo, me imagino que todos nosotros conocen, que son los frutos del Espíritu. Más los frutos del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, más. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu, y esto tiene que ver con la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, que trabaja en nuestro interior. Y eso debe producirse en nosotros. Cuando Dios opera en nosotros, cuando nosotros permitimos que Dios opere en nuestra vida, los frutos del Espíritu también se manifiestan. Pero a su vez, esos frutos son personas. Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 5, dijo estas palabras. Romanos 16, versículo 5 dice así la palabra del Señor: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces a Epeneto, Pablo lo comparó con un fruto, es decir, una persona. Entonces los frutos no simplemente son nuestro carácter, la obra de Dios trabajada en nosotros, sino que también son personas que se producen a través de ese carácter que Dios trabaja en nuestra vida. Entonces, Pablo, este carácter, yo estoy asociando mucho esta obra de fructificar con las flores, porque como estamos en primavera, y es cierto que una de las cosas que es maravillosa de ver las flores es el olor, ¿cierto? El olor, la fragancia que ellas desprenden. Y cuando Dios permite que trabaje las circunstancias, cuando vienen a nuestras vidas, como ese viento, el viento es algo que golpea a la flor y hace que ella desprenda su aroma. En el caso de la diente de león, ella no va a desprender aroma, lo que va a desprender son los frutos, las pelusas. Y uno en Madrid, aquí, por eso hay muchas alergias, en Madrid, por la pelusa que botan las plantas, pero mayormente solo que usted ve pelusa en la calle. Yo en estos días estaba por Santa Eugenia, no sé, bueno, como ese es mi camino frecuente, de toda la semana, muy poco salgo, pero allí justamente en Santa Eugenia, yo pensaba que había caído nieve, porque todo estaba lleno de blanco, todo, así toda la calle, la acera, los carros, todo estaba, y eran los árboles, habían desprendido todos los frutos, los que estamos hablando. Y eso es lo que causa en esta época las alergias. Y Pablo mencionó eso, ¿no? En 2 Corintios 2:14, que nosotros debemos ser aquellos que llevan ese aroma de Cristo a las personas. Entonces hoy mi sentimiento es que nosotros podamos revisar, amado hermano, y llevarnos con preocupación, decir: Señor, ¿qué estoy haciendo para llevar este aroma a otras personas? Porque bien es cierto que hoy estamos en medio de una sociedad bastante escéptica en cuanto a Dios, pero eso no quita nuestro compromiso, porque el árbol o las flores no van a dejar de florecer porque haya personas alérgicas. Ellos van a pasar su proceso, porque a dejarlo de hacer es detener
el proceso de la vida. Y eso hace que se estanque la vida. Imagínense que en este planeta deje de existir la polinización. Porque bueno, somos alérgicos. La vida deja de existir. Las plantas dejan de dar fruto. Y obviamente, por consiguiente, nosotros dejamos de alimentarnos. Por eso nosotros debemos ser como una planta, que indistintamente de la adversidad, de la oposición, seamos aquellos que expelen, den el aroma que está en nosotros. Según de Corintios 2:14, dice la palabra del Señor, dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Cristo somos grato olor de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en lo que se salva. Y en lo que se pierde, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces hoy el Señor nos muestra que somos esa flor que lleva su aroma, que lleva su conocimiento a otra persona, a donde quiera que vayamos. Y si no está produciendo ese aroma, ese olor, es porque realmente, como les dije anteriormente, algo está pasando en nuestras vidas. No es normal. No es normal, y el Señor lo dijo, no es normal que, por ejemplo, un árbol de mango, de manzana. No es normal. No es normal que un árbol de manzana, de uva, eso no es normal. O no dé. Como decía en reflexión también en la mañana la hermana Iris, decía que bueno, está la parábola aquella de que el Señor no la cortes todavía, porque no es normal que una planta no dé fruto, porque todo lo que Dios produjo o creó, lo creó con el objetivo de que fructificara. Y cuánto más su iglesia, ¿verdad? La vida, todo lo que usted ve en Génesis capítulo 1, todo da fruto. Todas las plantas que da semilla, da fruto. Hasta aún el hombre, el Señor le dio fructificar y multiplicar. Y si la vida de Dios, la vida humana o lo terrestre da fruto, se multiplica, ¿cuánto más nosotros? Por eso debemos llevarnos esta carga y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está impidiendo en mi vida? ¿Qué está impidiendo en mi vida que yo no dé fruto? Señor, y si yo no estoy dando fruto, como dijo Juan capítulo 15, dice Juan capítulo 15, pódame para que pueda llevar fruto. Porque quizás necesitamos ser podados, necesitamos ser abonados. Hay cosas que necesitan ser quitadas, como en el caso de esta flor. Quizás hay cosas que nosotros valoramos. O me da pena, por ejemplo, imagínense que esta flor diga, ay, que me da pena ponerme fea. Una flor amarilla bonita, me dice que me da pena ponerme fea. O que me dejen de contemplar, porque obviamente ya no me están contemplando. Quien usted mira allí, su mirada, yo sé, claro, yo lo que pasa es que resalté en la cámara la flor blanca, pero obviamente sé que cuando nosotros miremos ese campo, nuestra mirada no va a estar centrada en esa flor, va a estar mirada en las rojas, en las otras flores. Y imagínese que usted, como esa flor, diga, es que ya me van a dejar de mirar.
Ya no voy a ser admirada. Ya no voy a ser contemplada. Y estas cosas muchas veces nos impiden a nosotros pasar a ese otro proceso, que es el proceso de dar fruto. Entonces, claro, porque no nos gusta, quizás ya seremos inquietados, seremos incomodados, ya no nos van a ver como nos vean antes. Oye, eras bonito, eras bien, pero eras chévere, hasta que comenzaste a hablar de este tema, de Dios. Yo te parecía tan inteligente. Pero no pensaba que tú eras creyente, ¿verdad? No pensaba que tú creías en ese mito. Entonces, claro, eso ya nos hace frente a la persona alguien como de no tan atractivo. Pero eso es un signo que estamos queriendo y deseando dar fruto. Y como todo esto debemos comenzar a permitir a desprendernos de nuestro orgullo, desde que nos señalen quién le gusta ser criticado, vituperado, ¿verdad? ¿Quién le gusta ser señalado? Vi también el impacto que está teniendo las iglesias en España. Hay no sé si ustedes ven, bueno, vemos mucho Instagram, pero no sé si le llega, el algoritmo le ha llegado a ustedes, pero hay varias información de cómo el impacto de la iglesia evangélica ha tenido en España. La está teniendo. Muchos hermanos en el metro, saliendo en el metro, en todas partes están predicando el evangelio. Y bueno, se está criticando este hecho porque esta cultura no está acostumbrada. No estoy promoviendo que se haga de esta forma, ¿verdad? Yo no sé cuál es la forma, porque creo que una de las características de esta imagen es que cada flor es distinta y cada flor tiene un proceso diferente. Quizás uno da de una forma, pero lo importante no es qué es lo que hacemos ni cómo lo estemos haciendo. Lo más importante es que demos fruto. ¿Me entiendes? Que estemos en ese proceso. Allí es donde está la preocupación. Yo no estamos diciendo que salgamos ahora con megáfonos allí en la Rambla a pegar y hablar, no. Yo no estoy diciendo eso, sino que nos carguemos y comencemos a preguntarle al Señor, Señor, trabaja en mí. Porque también es incompatible o no se va a dar fruto si mi carácter no va de acuerdo al mensaje. Si Dios no trabaja en mí, yo puedo hablar de amor y mi conducta no esté de acuerdo al amor. Puede ser que yo hable mucho de Dios, pero mi comportamiento sea otro, que no esté de acuerdo a Dios. Entonces es bastante importante ver que el evangelismo no es simplemente un hecho de una actividad, de una mera actividad, sino de una obra que Dios trabaja en nuestro interior y que las personas notan y perciben. Usted percibe el aroma de la flor y su belleza, y eso es lo que la atrae a ella. La flor no lo llama a usted. Venme. No hace eso. No sale por la calle diciendo, véanme. No. La flor simplemente florece y da el aroma. Y la gente cuando pasa, la contempla y se detiene y hasta la toma. Y eso es lo que Pablo quería transmitir en 2 Corintios 2:14. Porque claro, ¿quién no es atraído por una buena colonia? Un hombre pasa, una dama pasa y yo le digo a una compañera que yo sé cuando entra al laboratorio, porque por el aroma. Yo dije, aquí entró tal persona. Aquí entró porque es que el aroma quedó ahí.
quedó impregnado porque usa una buena colonia y obviamente, pero es así, es lo que quiero mostrarle. Cuando nosotros estamos impregnados de Cristo, cuando Cristo está trabajando en nuestra vida, las personas lo notan. Y espontáneamente podemos influenciar al resto de la persona. Es decir, eso da paso. Porque Cristo, como le digo, no es una religión, no es una doctrina. Es algo vivo que está en nosotros. Y es lo que hoy nosotros necesitamos transmitir. Hemos preguntado al Señor, ¿será que yo simplemente estoy exhalando el aroma de una religión o estoy exhalando el olor de tu conocimiento, de tu obra en mi vida? Porque es cierto que cuando el Señor Jesús, al partir, hizo una oración, y me llamó mucho la atención esto, Juan 17, y con esto voy terminando. Juan 17, 14, él hizo esta oración, y una oración, como siempre digo, que creo que todas las palabras del Señor Jesús son importantes, pero nosotros sabemos que las últimas palabras de un hombre antes de morir son sumamente importantes, porque cuando una persona va a fallecer, no está para chiste, no está para juego, ¿verdad que no? Pues imagínense que usted y yo, o uno de nosotros, usted esté a punto de partir, esté ahí en el lecho de su muerte y tenga la oportunidad de tener todas sus facultades cognitivas, activas y poder hablar. ¿Usted cree que va a echar un chiste, hermano? Y vea que usted, cuando una persona va a fallecer, inmediatamente llama a su familia, a los seres importantes, y le deja palabras importantes a cada uno de ellos. No está para chiste. ¿Me explico? Porque sabe que ese es el último momento que él tiene para transmitir algo. Y en Juan 17 el Señor hizo una oración sumamente importante y como cargada de peso espiritual. Y en Juan 17, 14, él dijo: yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. En este contexto de nerviosismo de pandemia, no voy a decir que es una pandemia, pero hay un nerviosismo, ¿no?, de volver a recaer en una pandemia. ¡Wow! Sí, porque es que cada día sale noticia de que se han escapado gente. Por ejemplo, me sorprendió en Alicante, salió uno en Alicante, ya, imagínense, hermano, y después de pasados días, ¿cuánta gente no ha tenido contacto con ese ser? Yo dije, no, esto se escapó de las manos. Y hace poquito salió un TikTok que es muy famoso, y estuvo en una discoteca, se bajó del barco y estuvo en una discoteca, hermano. ¿Cuánta gente infectó? Luz. Esto lo han frenado allí la información, pero la información la van sacando poco a poco para no generar pánico, pero el asunto no es tan sencillo como se ve. Así que estemos orando y velando, pero el Señor hizo una oración, nos dijo, pero que los guardes del mal. Amén. Que los guarde, y en ese mal está incluido esta situación de pandemia. Porque había una carga del Señor Jesús y dijo: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí no está hablando está hablando desde la predicación del Evangelio. El Señor nos envió al mundo, nos dio ir por todo el mundo a predicar este Evangelio. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
Entonces el Señor aquí está hablando de la predicación del Evangelio. El Señor estaba cargado por ello. El Señor nos dejó acá como esta flor, como esta flor para que demos fruto, para que expelemos, exhalemos el aroma de su conocimiento y que también nos dejemos desprender, porque yo creo que lo maravilloso o lo triste, pero a la vez maravilloso de esta flor es que cuando ella desprende su fruto, termina muriendo. Es como el salmón. ¿Sabe qué es el salmón? La vida del salmón. La vida del salmón, que también da en primavera, es un proceso maravilloso. El salmón muere cuando da huevitos. Y se muere. Ya después, el salmón vive su vida. Los huevitos viajan, dan, ¿verdad? Viene el salmón, da sus huevitos, los huevitos crecen, vuelven, ellos van al mar, viven su vida. Y luego regresan al lugar donde fueron concebidos o depositados y suben. Y suben las montañas, llegan, pero con un solo objetivo. Nada más da huevito. Y allí muere el salmón. Un proceso maravilloso que se da en primavera. ¡Wow! Y usted ve el animal muere. Y ahí es cuando vienen los osos. Los osos se comen no tanto los salmones, no les gusta mucho el salmón muerto, sino el salmón vivo. El salmón vivo, pero ellos están a la espera cuando viene el salmón subiendo. Y así mismo, el propósito por lo cual nosotros estamos acá, en la iglesia, el propósito por lo cual estamos en esta tierra es dar fruto. Y en esto el Señor dijo, y en esto es glorificado mi Padre. Y en esto es glorificado mi Padre. No simplemente que nos comportemos bien, sino Él dijo, en esto es glorificado mi Padre. Porque esto es la señal distintiva de que está ocurriendo una transformación en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, orémosle al Señor y digamos, Señor, yo no quiero ser un mero religioso, porque sabía que la mujer samaritana era una mujer religiosa, adoraba a Dios, pero era religiosa, ¿verdad? Decía, el Señor se le encontró y le dijo, bueno, aquí viene hora que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y ve que la mujer samaritana inmediatamente que tuvo el encuentro con el Señor, ella no se quedó tranquila con eso. Ella salió corriendo, dejó su cántaro y salió a dar las buenas nuevas a sus conocidos. Si hoy podamos tener ese encuentro con el Señor y de vida que pueda producir en nosotros esa transformación interna, y que también estemos dispuestos a desprendernos, a morir, porque si, como dijo el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no lleva fruto. Amén. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque fuiste tú quien nos elegiste y no nosotros a ti. Señor, queremos tener la realidad de tu vida en nosotros, no solamente una teoría, una información, sino una experiencia viva. Señor, donde nosotros vayamos podamos exhalar el aroma de tu conocimiento, de tu vida, que las personas puedan percibirla. Señor, gracias por esta misericordia que tú has tenido con nosotros de poder salvarnos. Señor, llévanos a tener esta experiencia de transformación y de glorificación en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos. Creemos que tú estás trayendo tiempos de refrigerio, de renovación a tu iglesia.
porque tú ya iniciaste una obra en nosotros, la cual tú vas a perfeccionar. Sigue bendiciéndonos, Señor. Sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, los hermanos que no pudieron estar, los que están ocupados trabajando en sus casas, los que se encuentran enfermos. Oramos por ellos para que también tú obres en sus vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Jesús es el Señor. Amén.